Buenos días chicos, vamos con el último tema que nos queda para terminar ya esta evaluación y poder hacer la semana que viene la pequeña prueba que tenemos, ¿vale? Hemos visto el género narrativo del que vimos la novela corta, sus subgéneros, el cuento, la fábula, el mito, etcétera, etcétera. Hemos visto el género lírico en el que vimos la poesía, cómo se medían los versos, los diferentes tipos de estrofas, recursos literarios, etcétera, etcétera. Y el último género que nos queda por ver, que sabéis que son tres, género narrativo, género lírico, nos queda el género teatral, el teatro, ¿vale? Lo vamos a ver, empezamos en la página 184, 185 hasta la 189, ¿vale? Que vamos a ver también los subgéneros dentro del género teatral, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia principal entre los géneros que hemos visto y el género teatral? Cada uno tiene sus características propias. Por ejemplo, el género narrativo, su característica principal es que tiene un narrador. Tiene un narrador que nos cuenta una historia que se desarrolla en un lugar y en un tiempo determinados, ¿vale? Existen una serie de personajes, aparecen diálogos, etc. El segundo género que hemos visto, el género poético, tiene unas características propias. Pues en vez de estar en prosa, está en verso, expresa sentimientos y sensaciones, se intenta embellecer el lenguaje, ¿vale? Y dentro del género teatral tenemos otra serie de características que vamos a estudiar para poder identificar bien cada uno de los géneros, aunque supongo que si lo hubieseis escrito lo sabríais identificar perfectamente, ¿vale? El género teatral, ¿vale? Agrupa obras que están tanto en verso como en prosa. Ahora normalmente las obras de teatro se escriben en prosa, pero al principio de las representaciones teatrales, al principio de la historia, se escribían en verso porque era mucho más fácil de aprender, de asimilar por los actores y mucho más fácil de que llamase la atención del espectador, ¿vale? Pero ahora normalmente se escriben en prosa, ¿vale? Entiendo que sabéis que la persona que escribe una obra teatral se le llama dramaturgo, ¿vale? Igual que, por ejemplo, el que escribe escribe una novela se le llama novelista, al que escribe una fábula se llama fabulista, al que escribe una obra de teatro se le llama dramaturgo, ¿vale? ¿Qué diferencia al género teatral de los demás? Primero, existen dos cosas que los demás géneros no tienen. Y las primeras son las acotaciones y los apartes, ¿vale? Primero, la obra de teatro se hace para ser representada, no para ser leída normalmente, ¿vale? A diferencia de la novela o la poesía. Las obras de teatro se escriben para que se representen. Por lo tanto, los actores que la representan necesitan una serie de directrices, de direcciones, ¿vale? Por ejemplo, em, antes de que hable un personaje, el dramaturgo, el autor de la obra, le especifica por escrito en el guión que le da si tiene que salir contento, si tiene que salir triste, si tiene que gritar, si de repente sale y luego se vuelve a meter, ¿vale? Estas pequeñas indicaciones que aparecen antes de los diálogos o entre medias de los diálogos se llaman acotaciones y sirven para que el dramaturgo dé instrucciones a los actores o a los tramoyistas, a la gente que está encargada de eso. Luz más tenue, luz más suave, luz más cálida. Ahora enfocamos solo a tal, ¿vale? Pues todo eso está especificado en un guión, en la obra teatral. Y eso no pasa en la narración ni en el género lírico, ¿vale? A estas indicaciones se le denomina acotaciones. Tenéis un ejemplo en la página 184, aquí, ¿vale? De lo que es una acotación. Además, como se hacen para ser representadas, los personajes cobran mucha más importancia y de ellos tenemos que decir en qué época se desarrollan y buscar un vestuario adecuado, montar una decoración, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la novela, por ejemplo, nos imaginamos todo. Cada persona que lee una novela, por muy bien que nos describan a los personajes y los lugares, cada uno en su cabeza se lo imagina de una forma. Sin embargo, en el teatro todo se escenifica. Entonces, si la obra de teatro está basada en el siglo XVII, las vestimentas
serán del siglo XVII, ¿vale? Todo tiene que estar muy detallado, muy, muy detallado. Además, los personajes pueden interactuar con el público, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que seguro que os resulta muy, muy claro. Si habéis ido alguna vez a un guiñol, ¿vale? O lo habéis visto, muchas veces los muñequitos, que son como los actores, interactúan con los niños y les dicen, hay un lobo muy malo, si veis al lobo, gritad, ¿vale? Bueno, y lógicamente aparece el lobo y los niños gritan, ¿vale? Es un ejemplo muy básico para explicar lo que son los apartes, ¿vale? Que era otra de las características del género teatral que no tienen los otros dos géneros literarios. ¿Qué son los apartes? Es que el actor o actriz interactúe y haga partícipe al público de la representación. Y con los guiñoles se ve muy bien, ¿vale? Cuando el actor habla con el público y le hace al público participar, ¿vale? En ese caso a los niños, que lo que hacen es gritar cuando ven al personaje que les han pedido que vean, ¿vale? Pues esos son los apartes, hacer que los actores hagan partícipe al público y que de algún modo participe en la obra. Y esto no sucede en ningún otro género literario. Por lo tanto, los apartes y las acotaciones son solo propias del género teatral. Además de que cada uno de los personajes está bien marcado y, lógicamente, está toda la obra está dialogada, ¿vale? No es como en la novela que nos ponen pequeños guiones, sino que aquí nos van poniendo el nombre de cada personaje y lo que dice y cómo lo tiene que decir, ¿vale? Con esos apartes de los que hemos estado hablando, ¿vale? Vale. Lógicamente los actores pueden interactuar con el público, que esos son los apartes, pueden hablar solos, que esos son monólogos, que todo el mundo seguro que ha visto alguno, ¿vale? O pueden hablar entre distintos actores, que eso es un diálogo, ¿vale? Vale. Todas las obras de teatro están divididas en actos, que los actos se marcan por la subida y bajada de telón, ¿vale? Es un poco para cambiar escenarios, para cambiar ambientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estos actos están divididos en escenas. ¿Cuánto durará una escena? Pues tanto tiempo como dure una conversación importante entre unos personajes, ¿vale? Todo esto que he explicado lo tenéis en la página 184, ¿vale? Lógicamente, algo que pasa en el teatro y que no pasa en los otros dos géneros literarios es la importancia del vestuario, la importancia de la iluminación, la importancia de la escenografía, la importancia del atrezo, etcétera, etcétera, ¿vale? Lógicamente, ya lo he dicho, en novela nos imaginamos los ambientes y a los personajes, pero en teatro dejamos de imaginárnoslo porque cobran vida, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta la escenografía. Todo lo que he explicado tenéis en la página 184 y en la página 185, ¿vale? Quiero que tengáis claro que no es lo mismo el dramaturgo, es decir, la persona que crea la obra, al director, ¿vale? Pasa lo mismo en el cine. El guionista es el que crea el guión y el director es el que lo visualiza y lo lleva a cabo, ¿vale? Es el que da las instrucciones de cómo se debe realizar la obra de teatro, ¿vale? El dramaturgo escribe la obra, pero el director es el que se encarga de la puesta en escena, digámoslo así, ¿vale? De qué iluminación tiene que ir, cuándo tiene que salir, cómo lo tienen que hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, hoy lo dejamos aquí. Quiero que me hagáis los ejercicios. Vale, me vais a hacer el ejercicio 1, que es leer, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 2, 3, 4, 5 porque el 1 es leer, ¿vale? Son preguntas muy breves. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme, ¿vale? Por cierto, el otro día entendisteis todos fenomenal lo de hipónimos y perónimos, todos teníais bien los ejercicios, ¿vale? Y lo de campo semántico y campo de la experiencia, perfecto, sois unos cracks, ¿vale? Hasta mañana.